RST Chile, Radio y Televisión Santiago de Chile, presenta Análisis Semanal, un programa de investigación, análisis y anticipación politológica conducido y producido por Alexis López Tapia. Hasta donde sabemos, hace unos casi 4.000 millones de años, unos 3,8 mil millones de años atrás, apareció la vida en la Tierra. Y desde su aparición, el planeta nunca más fue el mismo, hasta el día de hoy. Durante toda la primera etapa, una larguísima etapa, las formas de vida fueron básicamente unicelulares, pequeñísimas, y además fueron básicamente asexuadas. Era un planeta que tenía vida, bacterial, en su gran mayoría. Además eran bacterias bastante sencillas, súper simples. Probablemente entre medio ahí deben haber aparecido los primeros virus, que fueron como unos flojos intermedios que no quisieron ser exactamente sexuados, por un lado, y por otro tampoco quisieron estar vivos en su stricto. Entonces se aprovechaban del resto de las formas de vida que ya existían en esa época y adicionalmente tenían como una especie de locura ideológica por querer que todos fueran iguales que ellos. Por eso son virus, ¿no? Y lo que hacen es introducir su ADN en el ADN, en los núcleos de células para poder replicarse. Una especie de comunistas primitivos, diría yo, que son los virus. Pues bien, ese larguísimo periodo de vida en el planeta, muy extenso, era básicamente muy aburrido. ¿Por qué? Primero porque casi todas las formas de vida que aparecieron en el comienzo, salvo que fueran devoradas por otras, eran básicamente inmortales. Simplemente lo que hacían era dividirse, meiosis o mitosis, que ustedes lo estudiaron en el colegio, y así podían vivir casi permanentemente. Entonces las bacterias modernas descienden literalmente y son las mismas, entre comillas, salvo las variaciones a lo largo del tiempo en términos genéticos, que las que se originaron hace ese remoto periodo de tiempo, unos 4 eones, 3,8 eones atrás, 3.800 millones de años. Bueno, muy chico me empezó a interesar estudiar a los insectos. Están viendo algo de la exposición de insectos de Chile y del mundo, que es la exposición más grande de insectos que se ha hecho en Chile alguna vez. Y cuando empecé a estudiar los insectos, básicamente me interesó estudiar la evolución de los insectos. Y cuando uno estudia evolución, y cuando uno mira insectos, en este caso están viendo estas mariposas atrás, hay una mirada diferente si las miras desde el punto de vista evolutivo. Seguramente ustedes ven mariposas y ven los colores, etcétera, pero yo cuando las miro, lo que veo es sexo, literalmente. Cada vez que veo insectos, veo sexo. Se van a reír, pero del punto de vista evolutivo y del punto de vista particularmente de la taxonomía, lo que uno observa cuando visualiza formas de vida son expresiones de sexo. Y efectivamente, porque ese larguísimo periodo de tiempo de la vida en la Tierra donde no había sexo, era un mundo bastante fome, diría yo. Las variaciones se producían básicamente por mutación o recombinaciones, incluso los virus tenían que ver porque recordemos que los virus y particularmente los retrovirus, como el coronavirus, tienen esta capacidad de entrar a la célula, poder infectarla y claro, rompen la célula cuando emergen y por eso nos enfermamos, pero también hay un tipo de virus en particular, retrovirus, que son los que menciono, que ingresan a la célula, dejan su ADN, la célula no necesariamente se muere y puede quedar como un portador sano, que esa es una de las características. Pero algunos retrovirus son capaces de, al salir de la célula, llevarse partes del ADN y mezclarlo cuando infectan a otra forma de vida. Así que los virus tal vez tienen y han tenido siempre un rol muy importante en la evolución. Es una tesis que el doctor Máximo Sandín de España ha investigado y yo lo invito a revisar lo que él plantea ahí en el rol de los virus en la evolución. Pues bien, volvamos a los insectos. Entonces, cuando apareció el sexo, esto fue una tremenda revolución. Realmente el planeta en su conjunto y desde el punto de vista evolutivo en particular empezó a ser bastante más interesante. ¿Por qué?
Porque el sexo genera inmediatamente como fenómeno evolutivo diversidad-variación. Y eso hace muchas cosas importantes, por ejemplo, proteger de los virus. En la medida que hay diversidad en la población que se genera desde el punto de vista de su composición genética, una pandemia no puede eliminar a la totalidad de la población, lo que sí ocurriría si todos fuésemos absolutamente iguales. Hay un biólogo muy interesante, Stephen Jay Gould, esta es su obra póstuma de hecho, la estructura de la teoría de la evolución, donde él plantea que la evolución se dio en términos jerárquicos, y que hay una evolución que llama jerárquica, precisamente porque esta diversidad que se produjo a partir de la aparición del sexo en particular, genera que no se evolucione simplemente a nivel de especie. Él habla de las jerarquías evolutivas, desde niveles muy básicos a niveles celulares, pero también a nivel organísmico. Eso es que también genera algún tipo de adaptaciones específicas al interior de nuestros cuerpos, los órganos. El apéndice, acá, el apéndice, es que ya no tengo, es uno de esos órganos que quedaron un poquito abandonados por la evolución interna del cuerpo, y finalmente también a nivel, por supuesto, de especie, que es el rol clave dentro de la evolución, pero a niveles más altos también. Los filos evolucionarían entonces, que son taxones más altos, y finalmente, si uno lo extrapola al planeta, el planeta mismo estaría evolucionando. Eso es teoría Gaia. Pues bien, ¿por qué el sexo fue tan relevante entonces? Porque genera diversidad. Y la verdad es que desde que apareció el fenómeno sexual, la vida se volvió extremadamente interesante e incluso se volvió más entretenida. Particularmente porque cuando separas estas formas de vida primitiva en dos partes, una parte que se reproduce, digámoslo más fácil, digamos que durante la aparición de la vida en la Tierra solo había hembras en el planeta, no había machos, y los machos son posteriores de hecho. Y había hembras, y esto es un recado a cierto tipo de mujeres que propugnan la preponderancia femenina. Bueno, siempre ha habido preponderancia femenina en el planeta desde el punto de vista sexual, por lo menos. Las hembras eran quienes dominaban, y dominaron largo tiempo, la vida en la Tierra, y finalmente, con la aparición del sexo, aparecimos nosotros, los machos. Y los machos somos como una especie... no les va a gustar a los hombres lo que voy a decir, pero la verdad es que somos una especie de hembra fallida. Esa es la verdad desde el punto de vista biológico. De hecho, a nivel cromosómico, ustedes saben, las hembras son XX, ¿no? Y los machos somos XY, que en realidad esa Y que aparece es como una X a la que le falta una patita. Así que, en el minuto que aparece el sexo, esto se volvió extremadamente interesante porque la combinación y recombinación de machos y hembras en términos de sus genes daba origen a muchísima más variedad. Y la vida literalmente, no voy a usar la palabra estalló, pero sí se expandió de manera increíble y adicionalmente exponencial. Hace unos 500 millones de años entramos en el periodo cámbrico. Esto es el periodo donde ha emergido la mayor cantidad y diversidad de vida en el planeta. Hacia atrás, de esos 500 millones de años en el pasado, es bastante planito lo que había. Había muchas especies de vida bacteriana, pero no tantas como hoy día. Dentro de las formas de vida que emergieron así en forma temprana, están los insectos. Los insectos aparecieron hace casi unos 300 millones de años atrás, hacia acá. Son parte de un grupo más grande que son los artrópodos, animales que tienen patas articuladas o miembros articulados. Insecto, de hecho, significa en secciones, entomos, o entomos, como los libros en griego, de ahí viene la palabra entomología, y tienen una característica bien peculiar, porque como sus cuerpos son rígidos, piensen lo que es construir un aparato sexual en función de partes rígidas. Ustedes van a decir, ¿cómo? Claro, los insectos están hechos de quitina y el esqueleto lo tienen por fuera, el exoesqueleto. Entonces, básicamente, el sexo en los insectos es como una llave con una cerradura, literalmente, porque son estructuras, son flexibles en general, pero son rígidas por el material con que están hechos, que es la quitina. Así que, cuando uno mira insectos y va a estudiar especies que son pequeñitas, uno tiene que hacer un trabajo que es extraer los órganos genitales, particularmente en los machos. El pigidio se llama, el pene en los insectos, y con eso logra determinar qué especie es. A ese nivel tiene que llegar. Entonces, además, como entomólogos estamos muy acostumbrados a tener que mirarle el pene a los insectos. Es una cosa divertida, pero es verdad. Y una cosa particular, y lo estudiaron primero en mariposas, esto es súper interesante, es que
siempre pensábamos de que la reproducción era un fenómeno competitivo, ¿sí? Así te lo explican en el colegio y te dicen que por ejemplo, el lobo alfa es el que se reproduce, o que en los leones el león alfa es también el que se reproduce, y si muere el león viejo o viene otro león mata a los cachorros de los anteriores, etc. Eso lo conocen. Pero estudiando mariposas, algunos entomólogos se percataron de una cosa fascinante. Resulta que a nivel de los espermatozoides de las mariposas en varias especies, los espermatozoides son colaborativos. Hay como 3 tipos de espermatozoides. Hay un tipo que, digamos, son los nerds o los guatones, que son espermatozoides más grandes y que andan más lentos. Otro tipo que son como los luchadores, y otros que son los Fórmula 1, los veloces. Entonces, en el minuto en que copulan estas mariposas, los guatones son absorbidos por la pared de la vagina de la mariposa hembra, y a su vez los trabajadores ayudan o empujan un poco a que los Fórmula 1 avancen y puedan fecundar el óvulo. Una cuestión increíble, extraordinaria, e incluso parece que nosotros mismos tenemos algo de eso y se está investigando. Solamente lo cuento porque ustedes entenderán que para diferenciar en especies muy próximas, en insectos, lo que básicamente ocurre es que sus llave y cerradura son totalmente diferentes. No puede haber, y por eso no se mezclan, la misma llave y la misma cerradura en especies diferentes. Lo que hace que se separen en especies es justamente que esa llave y esa cerradura son absolutamente propias de esa especie y no de la al lado, que son primos cercanos, pero son diferentes. Así que el sexo tiene cosas tremendamente interesantes, y dentro de las cosas interesantes que tiene, una de las cosas más fascinantes es que solamente pueden haber 2, pues, machos y hembras. Aparecen de vez en cuando unas cosas que nosotros les llamamos aberraciones, que son, por ejemplo, hermafroditas. En insectos es bastante común. Estos hermafroditas, digamos, bastante común es decir mucho. Aparecen de vez en cuando hermafroditas, y estos hermafroditas tienen unos problemas súper graves. Imagínense ustedes, por ejemplo, una avispa, que la parte de la mitad de arriba del cuerpo es de macho, pero la parte de la mitad de abajo del cuerpo, el abdomen, es de hembra. Esto es un tremendo problema para ese macho, porque piensa como macho, claro, actúa como macho y trata de ir a copular con hembra, pero cuando llega a tratar de copular con hembra, su aparato reproductor es de hembra. Así que finalmente no se reproducen y se mueren. Y lo que ocurre en general con estas formas aberrantes desde el punto de vista biológico es que no sobreviven y se mueren, y por eso en definitiva son excepciones. Otra de las formas en que se da esto que le acabo de contar es que también hay insectos que llamamos en mosaico. Esto es más raro todavía, porque no es tan solo que puedan estar de la mitad hacia arriba o la mitad hacia abajo con un sexo al otro, también pueden estar divididos bilateralmente, con la mitad izquierda en la parte superior de macho, la parte derecha de hembra, y al revés en la parte inferior. O sea, realmente una cosa bien sorprendente. Y por mucho que uno tome a estos ejemplares, y de hecho se coleccionan, hay gente que está especializada en estas cosas teratológicas que se llaman, que son monstruosidades o aberraciones, la verdad es que la mayor parte de los insectos en todo el planeta, y que son la mayor parte de la vida en el planeta, hay más insectos en el planeta que cualquier otra forma de vida, se reproducen de esta forma que les acabo de contar, con llaves y cerraduras súper específicos. Algunos son, sí, bastante, diría yo, bruscos, porque por ejemplo los chinches, particularmente los chinches de cama, el macho no penetra a la hembra por la vagina, literalmente la penetra por el abdomen, la rompe, le hace una herida, y ahí él cópula con ella. Otra cosa que hacen, que también es interesante desde el punto de vista de la fidelidad, voy a decirlo así, es que en varias especies de insectos, particularmente por ejemplo en buprestios, que son unos escarabajos brillantes muy bonitos, cuando el macho copula con la hembra, al momento de sacar la llave de la cerradura, rompe completamente la cerradura y la deja inhabilitada para que otro macho copule con ella, y entonces se asegura que sus genes son los que pasan a la próxima generación. Así que hay cosas bien interesantes entre los insectos, y obviamente entre muchas formas de vida. Ustedes conocen en insectos, por ejemplo, la reproducción de la mantis religiosa, que tiene esa caricatura, porque lo hace, pero no es siempre que lo hace, que la hembra, mientras el macho está copulando, se da vuelta, le toca la cabeza y se lo empieza a comer. Ocurre, efectivamente. Y es como una especie de premio, porque el macho muere muy feliz en pleno acto, y la hembra se alimenta, y con eso además el macho contribuye a que la hembra esté bien alimentada con harta proteína para el trabajo enorme que significa generar los huevos, mantenerlos y después ponerlos. Bueno, uno puede revisar en todo el planeta todas las formas de vida y siempre va a encontrar, estoy hablando sexuadas, machos y hembras. Con estas aberraciones que les acabo de contar hay más, pero estas son como las más importantes. Lo que no va a encontrar en la naturaleza en ninguna parte es
que un ser sea una cosa intermedia. Existen hermafroditas además, funcionales, particularmente algún tipo de lombrices, pero lo interesante, y caracoles, etc. Lo interesante es que ellos pueden cambiar de sexo, pero solo son de un sexo en un momento. Es decir, no puede haber un macho o hembra a la vez, ¿ya? Eso también es interesante. Así que el sexo tiene una enorme cantidad de expresiones, pero básicamente son dos, machos y hembras. Resulta que hay una polémica instalada, y ustedes la han visto, respecto a gente que quiere comportarse o conducirse como si fuese de otro sexo. Ahora, desde el punto de vista biológico, y en particular en primates, como nosotros, eso no tiene ninguna trascendencia. El jugar a tener sexo con parejas del mismo sexo se produce habitualmente, por ejemplo, entre bonobos, que son estos chimpancés chiquititos africanos, que es parte de las conductas sociales que tienen. Pero no es reproductivo, así que a nadie le importa eso absolutamente nada. Los bonobos se reproducen macho y hembra siempre. Y por otra parte, el hecho de que esas conductas se produzcan a nivel exploratorio, en etapas tempranas e infantiles, del punto de vista evolutivo, tampoco tiene ninguna importancia porque no se pueden reproducir entre puros machos ni entre puras hembras, así que en definitiva, si esa fuera la conducta, estas especies estarían extintas. En el caso del ser humano, dos cosas que son interesantes de mencionar son que nosotros, dentro de todos los primates y homínidos en particular, somos o estamos al nivel intermedio, diría yo, entre los gorilas y entre los bonobos. ¿Por qué? Porque se hizo un estudio súper interesante donde se comparaba la masa corporal de estas especies, incluidos nosotros, con el tamaño de los testículos. En gorilas, en mandriles, en gibones, en chimpancés y en el ser humano. Y ahora, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la masa corporal con relación al tamaño de los testículos? Bueno, porque resulta que a mayor tamaño en los testículos se produce más semen, entonces había una importancia relevante desde el punto de vista reproductivo entre la cantidad de semen que se expulsa y las conductas sexuales asociadas. Entonces estudiaron de que efectivamente los gorilas, donde tienen un macho alfa espalda plateada dominante, y él es el único que se reproduce y tiene un harem de hembras, y es enorme, el que tiene de todos los antropoides, tiene el cuerpo más grande. Pues bien, sus testículos son realmente pequeñitos. ¿Ah? ¿Y por qué son pequeñitos? Porque no necesita tener testículos tan grandes para poder asegurarse la descendencia, porque es el macho que domina. Y por el otro extremo, ¿quiénes tenían los testículos más grandes? Bueno, los más chicos. Los bonobos, que son estos chimpancés chiquititos, buenos para tener sexo todos con todos, que se la pasa casi literalmente teniendo sexo, tenían los testículos más grandes porque cuando compiten entre machos, y una hembra puede tener sexo con muchos machos, el que efectivamente puede tener una mayor eyaculación, más semen, ese va a ser el que finalmente se reproduce. Notable. ¿Y nosotros dónde estamos? ¿Somos como gorila o somos como no? Bueno, estamos como en la mitad justa. Entonces no somos ni que somos tan monógamos ni tan polígamos, estamos como ahí en el medio y yo creo que todos sabemos eso. Dicho esto, esta polémica de gente que quiere tener sexo con gente de su mismo sexo, del punto de vista biológico estricto, no tiene ninguna importancia, es irrelevante y además da lo mismo porque no se reproducen, así que si todos lo hicieran y siempre lo hicieran y vivieran todos juntos en una especie de isla o en otro planeta, se extinguirían, así que da lo mismo. Eso es con lo primero. Lo segundo es que otra cosa diferente es que se nos quiere imponer a todo el resto, incluidos los biólogos, que llamemos a las cosas por lo que no son. Entonces, a partir de una mala traducción de una palabra en inglés que es gender, se empezó a hablar de género en castellano, palabra que nosotros utilizamos exclusivamente para la ropa o la tela que hace la ropa, género, y también del punto de vista biológico para distinguir entre género y especie en el nombre compuesto que forma los nombres científicos de, por ejemplo, los insectos. Vamos a hablar de Acantinodera cumini, la madre de la culebra, que es el insecto más grande de Chile, un escarabajo maravilloso, y la Acantinodera cumini, Acantinodera es el género y cumini es la especie. Pues bien, ahí está el uso de género para efectos científicos y también del punto de vista práctico el género con que nos hacemos la ropa. Así que hablar de géneros no tiene nada que ver con realidad, no tiene nada que ver con biología, es realmente una invención del punto de vista ideológico de la deconstrucción que yo he comentado largamente en otros
en otros videos, así que los remito a eso para entender de qué se trata, de construcción. Pero básicamente la pretensión que tienen es querer imponernos a todo el resto de que nosotros hagamos el distingo de que porque una persona tiene tal conducta o se disfraza de tal forma, va a cambiar su sexo. Y la verdad es que eso es imposible. Así que si hay un señor Juan Pérez que quiere que le digan Juanita Pérez, o como se llame y el nombre que se ponga, del punto de vista práctico, él podrá querer que le digan así, pero del punto de vista de uno que ve y observa científicamente y del punto de vista de la realidad, va a seguir siendo siempre Juan Pérez, da lo mismo cómo se quiera poner o si le cambian el nombre en el registro civil, porque no tiene ninguna importancia desde el punto de vista de la realidad. La realidad es que solo va a seguir siendo macho o hembra, da lo mismo, hasta que se muera. Porque aunque en el transcurso de su vida él quiera disfrazarse, primero poniéndose ropa y siendo travesti o después incluso haciéndose implantes mamarios en el caso de un hombre e incluso operándose para tener una vagina reconstruida, da lo mismo. Del punto de vista de su célula sigue siendo XY y no va a ser nunca XX, es decir, solo va a ser hombre hasta que se muera, da lo mismo exactamente lo que haga. Y lo mismo en el caso de una mujer que haga lo contrario. Así que puede que en algún minuto en el futuro la ciencia invente algún sistema por el cual a la Y le agreguen una patita más a nivel de los cromosomas y alguien que era hombre se transforme en mujer, pero hasta donde nosotros sabemos hoy día, y por lo menos lo que hemos estudiado en términos biológicos, eso no solamente es difícil, sino que probablemente sea imposible. Puede que pase, pero va a tardar. Y en ese minuto, bueno, interesante porque vamos a tener machos humanos que van a ser hembras si se logran hacer este tipo de cambios. Lo que implica que además tampoco desde el punto de vista biológico evolutivo tiene importancia porque aparece una hembra más nomás. Ahora, ¿cómo van a resolver el problema de la reproducción? Es otro problema, pero también lo están intentando. Como sea, hoy día, en este planeta donde hay machos y hembras en todo el universo de las formas de vida, o son machos o son hembras, o son estas aberraciones que son los hermafroditas que ya conté, estos seres teratológicos. No hay más. Así que la polémica instalada respecto a que una persona que se disfraza de mujer, que actúa como mujer, que sale en películas como mujer y que quiere que además le digan un nombre de mujer, del punto de vista de la ciencia no tiene ninguna importancia, es absolutamente relevante. Lo que sí tiene importancia es que esa gente quiere imponerle al resto, incluido los científicos por supuesto, que empiecen a llamar las cosas por lo que no son. En la naturaleza hay machos y hembras, hombres y mujeres, no hay más. Se acabó, ¿ya? El resto podrá ser, y en humanos también de repente aparecen niños que tienen malformaciones, que son hermafroditas, que tienen mezcla de órganos genitales femenino y masculino, que es un tremendo problema, hay que operarlo y después tienen una vida compleja a partir de eso. Así que son de nuevo las excepciones. Que tengan o no tengan conductas del otro sexo, se disfracen, se pinten, es irrelevante desde el punto de vista de la biología. Hay machos y hembras en el planeta y no hay nada más. Así que lo que usted debiese defender, en realidad, es el derecho que todos tenemos a llamar a las cosas por lo que son y no por lo que otros quieren que sean. La deconstrucción básicamente lo que plantea es que todos empecemos a hablar un lenguaje que ellos inventaron para que el mundo sea como ellos quieren. Bueno, no va a ocurrir. Del punto de vista de la biología, las mariposas van a seguir siendo mariposas, los escarabajos van a seguir siendo escarabajos, los perros perros y las ballenas ballenas. Porque mientras la vida exista en el planeta y haya vida sexuada, todos vamos a ser machos y hembras. RST Chile, Radio y Televisión Santiago de Chile, presentó Análisis Semanal, un programa de investigación, análisis y anticipación politológica conducido y producido por Alexis López Tapia.